Bendiciones, gracias por acompañarnos en este día. Aquí estamos una vez más. Quiero darte las gracias por sintonizarte con nosotros. Te pido que te suscribas a la página en el botón rojito que está abajo y ponerle un like y un comentario que dé ánimo y aliento para alguien. Te doy gracias por acompañarnos en este día y prepárate para esta prédica. Está bien bonita. Y que Dios te bendiga mucho. No olvides que Cristo te ama y que puedes acompañarnos aquí a la iglesia Nueva Vida en San Jacinto y seguir nuestras páginas en YouTube y Facebook. Que Dios te bendiga y hasta la próxima. Bendiciones, que el Señor les bendiga. Como siempre es un placer que se llega este día en que podemos juntarnos y escuchar la palabra de Dios, esperando que su palabra sea de bendición para nuestras vidas. En estos días preciosos, hermosos, que nos recuerdan la venida de nuestro Señor Jesucristo. No dejemos que nada nos quite de ese enfoque. Recordemos que Cristo Jesús es la razón de todos los días. Él es la razón principal, ¿verdad?
esperamos que en estos días de fiesta, nos sirvan a nosotros para meditar todo lo que el Señor ha hecho por nosotros, cómo Dios envió a su Hijo a este mundo para pagar por nuestros pecados. Que no se nos olvide que su amor es incomprensible, es muy grande, y hay que aprovechar ese amor y ese sacrificio que Él hizo por nosotros. Así que te damos la bienvenida y gracias por tomar el tiempo para acompañarnos, y esperamos que la palabra traiga bendición a tu vida, traiga fortaleza a tu corazón, a tu caminar con Cristo. En esta hora quisiera leer unos versículos, y esperando que estos versículos sean de bendición para nuestra vida y traigan una enseñanza a nuestro corazón. Esta lectura se encuentra en el Evangelio de San Juan capítulo 10 y nos habla de el buen pastor. Jesús es el buen pastor. Pastores, hay muchos, toda clase de pastores. Pastores que pastorean sus ovejas y pastores que pastorean al pueblo de Dios. Pero hay mucha clase de pastores. Dice la palabra de Dios: de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, este es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor es de las ovejas. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen voz de los extraños. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Te damos gracias por tu palabra, por tu presencia. Te doy gracias por cada uno de los que están viendo este mensaje. Te ruego, Padre, que hables a sus corazones, a sus vidas, que tu palabra sea de bendición para sus vidas. Te ruego por aquellos que posiblemente se han desviado un poquito de tu presencia, Señor, que ellos vuelvan a escuchar tu voz y vuelvan a regresar a ti. Te damos gracias, Padre, y nos ponemos en tus manos dándote gracias en el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo amado. Amén. Es una lectura muy interesante y muy conocida, pero esta escritura el Señor se las da al pueblo de Israel por una razón, por varias razones muy interesantes. Jesús dice que Él es el buen pastor. Dice: yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Y esta escritura comienza hablando aquí, dice el Señor: de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. ¿Verdad? Y es muy lógico lo que el Señor nos está diciendo, ¿verdad? Aún en nuestras casas, si no entramos por la puerta de enfrente, que a veces tenemos que brincarnos una ventana cuando accidentalmente dejamos las llaves dentro y la puerta cerrada. Lo que hacemos, buscamos saber si hay una ventana abierta. Y cuando hacemos esto, a veces nos cercioramos que nadie nos esté viendo, porque no queremos decirle a ningún ladrón cómo pueden entrar ellos. O no queremos que alguien pueda llamar a la policía pensando que nos estamos metiendo a robar, porque por lo general es lo que hace el ladrón, ¿verdad? Entrar por la ventana cuando nadie lo ve. Por eso el Señor dice: el que no entra por la puerta, sino que se brinca, es un salteador. No es el pastor. Y el que es el pastor entra por la puerta, ¿verdad? Para sacar a las ovejas. Y hay varias cosas que vemos en este pasaje, ¿verdad? Este pasaje nos habla de las ovejas, Y las ovejas tienen una característica muy especial, muy especial.
¿verdad? Y cuando digo que tienen una característica muy especial, es comparándola con otros animales, por ejemplo, las cabras. Cuando vemos a la oveja, vemos que la oveja es muy dependiente, ¿verdad? Es muy dependiente y requiere de mucho cuidado, requiere que la cuiden, ¿verdad? Que el pastor tenga cuidado de ella, ¿verdad? Que el pastor la lleve a donde están los pastos, que la lleve a donde están las aguas, que las cuide de no irse en despeñaderos. Y así es la oveja, ¿verdad? Es dependiente y depende mucho de su pastor. Por eso Jesús nos presenta esta escritura para que veamos cómo el Señor tiene absoluto cuidado de nosotros, ¿verdad? En todas las áreas Él está al pendiente de nosotros, ¿verdad? Y la oveja, hay otra cosa que vemos en la oveja, que tienen la vista deficiente. La vista de ellas no es tan buena como quizá otros animales, aunque tienen muy buen oído, ¿verdad? Ellos alcanzan a escuchar la voz del pastor y saben que es el pastor quien los está llamando. Y entonces cuando tratamos de describir a una oveja, y la oveja le gusta andar en rebaño, ¿verdad? Le gusta andar en grupo con las otras ovejas. Entonces las ovejas son unos animalitos muy hermosos y muy especiales. Pero estas son las características que nosotros vemos en una oveja, ¿verdad? Una oveja que depende de su pastor, ¿verdad? Es un poquito descuidada si el pastor la deja sola, ¿verdad? El pastor tiene que estar constantemente cuidando de ella, ¿verdad? Y cuando vemos esto, lo podemos comparar un poquito, vamos a decir, con las cabras. Las cabras son muy diferentes en todos los aspectos, ¿verdad? Por eso el Señor pone esta comparación y dice que en los últimos días Él va a hacer una separación de las ovejas y las cabras, ¿verdad? Y en este caso las cabras vendrían representando a las personas que no son pueblo de Dios o los que no quisieron ser pueblo de Dios. Y a las ovejas las compara como su pueblo, ¿verdad? Y hace Él hará una separación en aquel entonces. Pero en este caso, cuando vemos la comparación con la cabra, la cabra es muy diferente a una oveja, ¿verdad? La cabra no requiere de un pastor, ¿verdad? Algunos dicen, qué suave, ¿verdad? Porque no le gusta estar sujetados a una iglesia o a un pastor. Y las cabras así son, ¿verdad? No requiere un pastor, no requieren de una guía. Ellos son su propia guía, ¿verdad? Ellos agarran por el rumbo donde ellos quieren ir, ¿verdad? Y quisiera que fuéramos pensando en esto, ¿verdad? Porque ya que hacemos una comparación de las ovejas con las cabras, ¿verdad? Podemos pensar en nosotros mismos, ¿verdad? Cuánto nos asemejamos a una oveja o cuánto debemos asemejarnos a una oveja del Señor, ¿verdad? Porque a veces nos comportamos como si no fuéramos ovejas, ¿verdad? Decía que la cabra no requiere de un pastor, no requiere de una guía. La cabra quiere
salir por todos rumbos, por donde ella quiera. Busca sus propios pastos, a diferencia de la oveja, que el pastor es quien la dirige a pastos, ¿verdad? El pastor la pastorea, lo lleva a delicados pastos, no como las cabras, que ellos comen de todo lo que se encuentran, de eso comen, hierba seca, ¿verdad? Muchos tenemos las experiencias que tuvimos algún chivito en casa cuando estábamos chicos. Ellos se comen los zapatos, se comen la ropa del tendedero, se comen lo que encuentran a su lado. Eso es lo que comen, ¿verdad? Entonces, ellos buscan su propia comida o sus propios pastos, ¿verdad? A diferencia de la oveja, que es su pastor, que los lleva a delicados pastos, ¿verdad? Y la oveja come de todo, ¿verdad? Y cuando digo come de todo, a veces se asemeja a algunos creyentes que no les gusta que Dios los dirija a delicados pastos, ¿verdad? Ellos van por todas partes, ¿verdad? El hombre natural piensa que todo es bueno, ¿verdad? Y va para allá, y va para acá, y va para allá, y no se deja ser guiado por su pastor, ¿verdad? Y entonces, esta es una comparación que hacemos con la oveja y la cabra, ¿verdad? Las cabras son muy diferentes, ¿verdad? Como les digo, no les gusta ser guiadas por un pastor, les gusta seguir sus propios caminos, ¿verdad? Son medio curiosas, a veces hasta ponen en riesgo sus vidas. Las vemos subiendo por barrancos muy peligrosos, pero ellas van subiendo, ¿verdad? Y no se dan cuenta que su vida puede correr peligro, ¿verdad? La Escritura nos habla, y Jesucristo dice: yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas, ¿verdad? Entonces Jesús dice que Él es el buen pastor. Dice la Escritura: y levantaré sobre ellas a un pastor, y él las apacentará. A mi siervo David, él las apacentará, y él les será por pastor. En Ezequiel la Escritura nos profetiza acerca de Jesucristo, y dice que Dios levantaría un pastor en Israel que iba a pastorear a sus ovejas, las iba a apacentar, ¿verdad? Y este es nuestro Señor Jesucristo, el buen pastor que su vida da por las ovejas. Y Jesucristo dice: yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas. Dice que sus ovejas, dice, ellas oyen mi voz y me siguen. Qué interesante estas palabras de Jesús, porque Jesús nos está enseñando que Él es el buen pastor, ¿verdad? Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre, y pongo mi vida por las ovejas. Entonces, cuando vemos estas escrituras, son unas escrituras que nos traen una enseñanza a nuestra vida, ¿verdad? Y nos llevan a examinarnos a nosotros mismos de quiénes somos nosotros delante de Dios. Porque el ser cristiano no es llevar una estampa sobre nosotros que nos dice que somos cristianos, pero el ser cristianos es obedecer a la voz de Dios, ¿verdad? Poder escuchar la voz de Dios. Y entonces en esta hora nos preguntamos,
o una pregunta que te hago. ¿Cómo sabes que eres oveja de Cristo? ¿Verdad? ¿Cómo sabes que eres oveja de Cristo? Y muchas de las veces la primera respuesta que viene a nuestra mente es porque le recibí. ¿Verdad? Entonces, posiblemente tengas razón, ¿verdad? Pero ¿cómo sabes que eres oveja de Cristo? Y hay unas maneras de saber si somos ovejas de Cristo. Y la manera de saber es haciéndonos estas preguntas, ¿verdad? ¿Escucha su voz? ¿Escucha su voz? Porque dice Jesucristo, mis ovejas me escuchan. Jesús dice, yo les hablo y ellas me escuchan. Entonces, la oveja le decía que tiene un muy buen oído y escucha la voz de su pastor. Pero no solamente la escucha, pero ¿obedeces la palabra de Dios? ¿Obedeces? Cuando escuchas esa voz, ¿la obedeces? Y estas son las cosas que nos hacen examinarnos a nosotros mismos para darnos cuenta si somos ovejas del Señor. ¿Escuchas su voz? ¿La obedeces? ¿Sabes la diferencia entre la voz de Dios y la voz del enemigo? Porque la oveja distingue la voz de su pastor. Y cuando oye la voz de su pastor, va hacia él. Pero la Escritura dice que hay otra voz. Y créeme que algunas veces hacemos más caso a esta voz. Jesucristo dice que el ladrón vino para matar, robar y destruir. Jesucristo vino para deshacer las obras del diablo. Entonces, aquí en esta escritura, el Señor nos enseña a el ladrón, el salteador, el asalariado, que muchas de las veces, cuando no estamos enfocados en Dios, no escuchamos su voz y escuchamos la voz del enemigo. Por eso, como ovejas del Señor, estas tres cosas deben de estar pendientes en nuestra vida. Si escuchamos la voz de Dios, si la obedecemos, si sabemos distinguir entre la voz del buen pastor y la voz del ladrón. Y como ovejas de Dios, como ovejas del Señor, tenemos que aprender estas tres cosas: a escuchar su voz, a obedecer su voz y a distinguir la diferencia entre la voz del buen pastor y la voz del ladrón. Entonces, estas tres cosas nos ayudan a darnos cuenta qué tan lejos nos hemos desviado del Señor o qué tan cerquitas estamos del Señor. Es muy fácil escuchar la voz del lobo. Es muy fácil escuchar la voz del ladrón. Pero la verdadera oveja sabe cuál es la oveja del pastor. Mi hermano, Jesucristo es el buen pastor. Y Él da su vida por las ovejas. Entremos por esta puerta del redil que nos lleva a la salvación. Y si nosotros ponemos a Jesús como nuestro buen pastor, vamos a encontrar buenos pastos y Él nos llevará a aguas que son claras y saludables. Entonces, en esta hora quisiera que con estas escrituras nos examinemos para estar seguros que estamos caminando con Él y que somos ovejas de Él. Porque recuerda, como mencionaba, un día el Señor va a hacer una separación y que en ese día seamos encontrados como ovejas del Señor. Entonces, mi hermano, si te has desviado del redil, vuelve al redil,
Vuelve al buen pastor que es nuestro Señor Jesucristo. Él cuidará de ti. Él te protegerá y te cuidará. Que Dios te bendiga. Vamos a hacer una oración. Padre Celestial, una vez más venimos delante de tu presencia en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado. Sabemos que el fin de todas las cosas se acerca. Sabemos, Señor, que el enemigo sabe que su tiempo está cerca y está haciendo todo lo posible por desviarnos de tus caminos. En esta hora yo te pido por todo el que escucha este mensaje, pidiendo, Padre, que tu Espíritu Santo lo mantenga firme en tu palabra, en tu camino. Pero si alguno se ha distanciado de tu redil, te pido, Padre, que tu Espíritu Santo lo vuelva a tu redil. Te doy gracias, Padre, y lo pido en el nombre de tu Hijo amado, Jesucristo. Amén. Así es, mi hermano, hay que echarle ganas porque la venida del Señor está cerca y que aquel día nos encuentre haciendo el bien. De parte de la Iglesia Nueva Vida aquí en la ciudad de San Jacinto, te deseamos que Dios te bendiga y hasta la próxima.